Muy buenos días tengan todos ustedes. Es una verdadera bendición y por supuesto una verdadera este, privilegio estar con ustedes en esta preciosa mañana de domingo y estoy por supuesto aquí listo para compartir la palabra de Dios con ustedes. Y bueno, el día de hoy quisiera comenzar hablando acerca de la valentía del compromiso. Es indispensable para nosotros darnos cuenta acerca de lo que yo creo que la consagración, la verdadera sentido de la consagración, del verdadero definición del compromiso. Y yo creo que para este efecto me gustaría presentarles en esta ocasión lo que yo creo que deben ser los principios básicos del compromiso. Saben, ciertamente conforme en algunas ocasiones o en ocasiones pasadas hemos estudiado acerca del libro de los Hechos, hemos llegado a estar muy conscientes de la naturaleza del compromiso, por ejemplo, del apóstol Pablo. Es el hombre que fue, este hombre fue un hombre que estaba totalmente dedicado, estaba totalmente entregado al Señor, estaba totalmente consagrado, dijéramos así. Y bueno, él es el ejemplo que en este momento me gustaría tomar, ¿verdad? De una manera en la que yo creo que eh, como de esta manera quisiera usarlo como un punto de contacto pues para nuestro estudio bíblico que vamos a estar abordando en estas semanas y también simplemente para empezar a partir de ahí, ¿no? Lo que es la compartir de la palabra de Dios en esta mañana también. Y bueno, en cierta ocasión quisiera comenzar de esta manera. Un alumno le preguntó a su maestro de seminario, le preguntó y le dijo lo que yo creo que en mi punto de vista muy personal, un poco más profundo de lo que otros lo hubieran hecho. Y él le pidió que le explicara la diferencia entre un siervo eficaz de Dios, cuya vida realmente es bendecida y cuyo ministerio es fructífero, y uno que por supuesto no lo es, una persona que no es eficaz y que realmente no está siendo bendecida por Dios, y que su ministerio también es fructífero. Y por cierto, ¿cuál es el punto de vista o qué es fructífero delante de Dios? Porque también es un punto bastante distinto de lo que el hombre crea a lo que Dios dice. Él le dijo, bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que hace que el ministerio de un hombre sea bendecido por Dios, fructífero, y el de otro no? Y por supuesto, este maestro le respondió, esta es una pregunta fácil de responder, le dijo, un hombre está comprometido y dedicado a la excelencia bíblica en todas las cosas y el otro está dispuesto a hacer concesiones. Esa es la diferencia. Bueno, yo creo que lo mismo es el caso de la vida del cristiano también o del discípulo de Cristo. Lo que hace la diferencia entre un cristiano que es bendecido y uno y fructífero y es eficaz y uno que no lo es. La diferencia es que uno es completamente comprometido con excelencia bíblica en todo y el otro está dispuesto a hacer concesiones. Es así de simple. Uno está satisfecho con lo mejor de Dios y nada menos. Y el otro va a estar contento con algo menos que eso. Es importante la integridad bíblica, déjame les digo, les comparto en este momento. La integridad bíblica es sumamente importante en estos momentos a considerar, por supuesto. Algunas personas están totalmente comprometidas con hacer todo de acuerdo con la palabra de Dios. Y algunas están dispuestas a hacer concesiones y hacer algunas cosas según la palabra de Dios. Y otras simplemente hacen a un lado la palabra de Dios o la ignoran. Esa es la diferencia en esos tres casos. Un individuo opera de manera total en base a los principios bíblicos. El otro mezcla, fíjate bien, mezcla sabiduría humana. En el ministerio usted probablemente preguntará qué es lo que hace la diferencia entre una iglesia eficaz y una... Y con esto me refiero a eficaz como Dios la mide, no como la medimos nosotros en términos humanos, ¿verdad? Sino cómo se hace en términos bíblicos. O sea, un ministerio, una iglesia que no es eficaz en términos de producir discípulos, en términos de la medida de Dios. No, mira, la diferencia es que una opera bíblicamente y la otra está dispuesta a hacer concesiones hasta cierto punto para llegar al efecto de que quieran alcanzar. Es decir, quieren más personas, vamos a hacer concesiones para que la gente quiera seguir viniendo. Como puedes ver, la vida cristiana en términos de éxitos, en términos de excelencias o en términos qué tan fructífera es simplemente cuestión de que usted esté comprometido de manera total o no con los principios que están en la palabra de Dios, que es la Biblia. Si alguno, si algo, perdón, por lo que me esfuerzo aquí en la iglesia es integridad. Esa es la meta. Esto es coherencia con la palabra de Dios. Y si hay algo por lo que yo me esforzaría en mi vida, es lo mismo. O sea, inclusive esta persona le hizo una pregunta más profunda todavía a su maestro y el alumno dijo, ¿cómo es que usted quiere estudiar 5 o 6 horas al día?
¿Cómo puede empujarse, por así decirlo, a hacer usted esto? ¿Cómo puede usted forzarse a estudiar tanto? Y por supuesto el maestro le respondió, ¿no cree usted que la mayoría de los ministros simplemente flotan? Bueno, si usted está estando en el deporte, usted está un poquito impregnado del ambiente deportivo. Usted sabe que lo que el término flotar significa es como empujarse cuando necesita hacer algo. Se empuja, simplemente se forza. Simplemente las cosas de manera fácil, hace las cosas de manera fácil hasta que la crisis llega y entonces usted se esfuerza. ¿No cree usted que la mayoría de los ministros flotan? Él dijo. Bueno, esta es una pregunta muy interesante realmente y probablemente yo diría que lo es. Am, sí, dijo el maestro, yo me imaginaría que la mayoría lo hacen, fue la respuesta del profesor. Pero, ¿cómo se disciplina usted a sí mismo para estudiar tanto y comprometerse con estas cosas? Bueno, simplemente esa también es una pregunta fácil de responder, ¿no les parece a ustedes? Y esto se reduce a lo siguiente. La pregunta es, ¿me preocupa más mi honra o la honra de Dios? ¿Me preocupa más mi comodidad o me preocupa más la madurez del pueblo de Dios del pueblo de Dios que me ha dado la gente, que me ha dado, perdón? La gente que Dios me ha dado es lo que quiero decir. ¿Me preocupa mi propia vida o me preocupa equipar a los santos? ¿Me preocupa el prestigio de ser pastor o realmente me preocupa el rebaño del Señor? Eso es lo que yo creo que a lo que auténticamente se reduce esta pregunta. Digo, si usted o si yo llegamos a una oficina, nos podemos sentar ahí. Francamente, nadie me dice qué hacer. Créalo o no. Digo, yo llego el lunes y simplemente llego a todo lo que quiero durante la semana. Si yo después de que termino mi trabajo en la escuela, llego a mi casa, me siento en mi lugar específico para poder pasar tiempo con Dios, digo, a mí nadie me dice nada que hay que hacer. Simplemente me digo a mí mismo, bueno, ¿sabes qué? Es un día agradable del Señor. Hoy tengo ganas, hoy no tengo ganas, pero voy a empujarme para pasar tiempo con Dios. Creo que simplemente voy a sacar mis palos del golf o voy a sacar me voy a ir al campo de tiro o me voy a desempolvar. Usted sabe, voy a pasar uno de esos 2 días haciendo esto. Y después piensa, pero espera un momento, va a haber un rebaño de personas aquí y van a decir, aliméntame, como es el caso de este domingo. Aliméntame. Y por supuesto, tiene usted, o tengo yo, o tenemos que tomar una decisión. ¿No le parece? Lo mismo es la vida cristiana. Es cuestión de que esté usted comprometido. Se reduce a esto. Siempre hay un precio que pagar por la eficacia. Y esto es algo que me parece que es sumamente importante. ¿Cuál es tu decisión cuando estás decidiendo entre la televisión y el partido de fútbol? Cuando estás decidiendo entre el partido de básquetbol, de béisbol, cuando estás decidiendo entre los deportes de los hijos, entre la comodidad del programa de televisión y pasar tiempo con Dios. ¿Cuál es tu decisión? Yo me acuerdo tantas veces oyendo los entrenadores de fútbol americano en la televisión, cuando están en las universidades, por supuesto, y ellos dicen, caballeros, si ustedes van a ganar, tienen que pagar el precio. Otros dicen, si no hay dolor, no hay pago. Y el precio, por supuesto, de esto es el dolor diario. Dolor diariamente, hay que estar entrenando constantemente. Como dijo el entrenador, hay que sufrir el dolor durante 5 días para ganar el sexto. Dolor y más dolor. Ellos suelen colocar letreros que dicen, fíjate, en los gimnasios, disfruten el dolor. Una vez más, como decía, si no hay dolor, no hay pago. Fíjate, hay un precio que pagar y lo disfrutan. De hecho, cuando nosotros hacíamos esta me acuerdo en el gimnasio cuando yo estaba joven, más joven, perdón, entrenábamos, me acuerdo que decía mi profesor Gris, decía él, se apellidaba Gris, decía que una buena jugada en el partido, una buena estrategia en la pelea, decía, pagaba su precio, pagaba dolor, pero dice, siempre había, detrás de ese dolor y ese entrenamiento, siempre había el pago, y era el triunfo. Siempre piense que la única persona que cae es el que termina siendo lastimado, ¿no es cierto? No, el otro hombre también termina siendo lastimado, quizás igual de mal, nada más que el factor psicológico de que usted haya lastimado a alguien más, quizá le ayude a vencerlo, ¿no les parece? Es lo que ocurre mucho en el fútbol americano y también en las artes marciales. Es lo mismo en la vida cristiana. Va a haber un precio que pagar por el compromiso.
Y ese es mi punto. Tenemos que disciplinarnos a sí mismos, a nosotros mismos. Tenemos que decirnos no a las cosas de la carne, que normalmente nuestra carne le diría que sí. Tenemos que soportar algo de sufrimiento, algo de persecución, algo de rechazo, ser aislados muchas ocasiones, pero el compromiso es anhelar la honra de Dios, la gloria de Dios y la integridad bíblica a costa de lo que sea. Esto es un compromiso. Esto es el compromiso. Si nosotros estamos dispuestos a pagar ese precio, estamos en la frecuencia de la que estaba hablando el apóstol Pablo, cuando él dijo, oye, yo sé que cuando llegue a Jerusalén me esperan allá aflicciones y cadenas, pero ninguna de estas cosas que me mueven, ni tampoco tengo mi vida. Tampoco tengo mi vida en alta estima, para mí mismo, con tal de que termine la carrera, que termine el ministerio que el Señor me ha dado. Precioso las palabras del apóstol Pablo. ¿Sabes? Yo pienso que esto es algo sumamente importante y quisiera mencionarlo porque de hecho en el libro de Efesios tienes tu Biblia. Vamos a buscar el libro de Efesios capítulo 6 versos 14. Efesios capítulo 6 versos 14. Y vamos a dar un poquito de tiempo para que busques en tu Biblia una vez más Efesios capítulo 6 versos 14. Y vamos a abrir nuestras Biblias en ese texto. Mientras lo busco, por favor, abre también tú tu Biblia. Vamos a buscarla juntos para continuar estudiando esta parte de la palabra de Dios. Y se me está complicando encontrarlo. Por alguna razón no se me está muy pegada en las hojas. Voy a Efesios capítulo 6, versos 14, Efesios 6, 14. Vamos a leerlo, por favor. Dice así la palabra de Dios. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Cuando habla el Señor acerca de la armadura de Dios, fíjate qué precioso. En particular, en esta parte de la Escritura es como una especie de trampolín, dijéramos así, y simplemente para mostrarnos un principio de compromiso, para iniciar simplemente esta parte de la Escritura. Y iniciamos con un elemento pues de la armadura de Dios que nos ha dado a nosotros los cristianos. En particular, encontramos nosotros una parte en donde realmente no es una armadura, más bien es una vestimenta de la armadura. Pero comenzamos con esta parte para analizarla un poquito más profunda. Fíjate bien, voy a repetir el texto. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia.